Hola, yo soy Alfredo. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Estación Global. El día de hoy, como siempre, me acompaña Viri, pero como notarán, tenemos un cambio. No nos está acompañando el día de hoy Carla, pero tenemos aquí a Mariana Lizárraga, que nos hará un pequeño resumen sobre la situación del DEAN, del Diálogo Económico de Alto Nivel de América del Norte. Viri nos hablará sobre la revocación de mandato en California y yo sobre las protestas en Brasil. Quédense con nosotros, que va a estar muy bueno. 11 Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Bueno, pues en este episodio me gustaría contarles sobre California y lo que está pasando con lo que se llama recall elections, que en realidad nunca encontré bien cómo traducirlo, pero básicamente es como una revocación de mandato, que también los medios lo estaban manejando como elecciones, como revocación de elecciones, una cosa así. Pero bueno, el punto es explicar que básicamente los votantes de California fueron hoy 14 de septiembre a las urnas a decidir si quieren que Gavin Newsom, gobernador de California, continúe en su puesto o no, de aquí a las siguientes elecciones, que son el año que viene. Este esfuerzo por destituirlo empezó desde que entró al puesto, que fue en 2018. Sin embargo, empezó a hacerse mucho más fuerte a partir del 2020, porque tenía críticas hacia cómo manejaba cosas de migración o de impuestos, de pena de muerte o por la crisis de las personas que no tenían hogar en el estado. Y a partir de COVID-19 todo esto empeoró muchísimo. Las personas básicamente estaban en contra de las restricciones que habían puesto en torno a COVID-19 y sobre la falta del regreso a clases presenciales. Bueno, como un poco de contexto, este mecanismo de recall election es permitido en 19 estados para un nivel estatal, o sea, de puestos a nivel estatal, es decir, gobernadores y personas de alto nivel, y en 41 estados que lo permiten de cualquier tipo de cargo público. Se introdujo durante algo llamado la era progresista, que fue a principios del siglo XX, y el primer estado en adoptarlo fue Oregón en 1908 y el segundo fue California en 1911. De hecho, California es uno de los estados que es relativamente más fácil que acepten el mecanismo, porque solamente piden 12% de los votos emitidos en las elecciones anteriores, cuando otros estados piden mínimo 20%. Pero bueno, regresando un poco al tema de California y el mecanismo, solamente había sido exitoso una vez antes, en 2003, cuando Gray Davis, por un mal manejo de una crisis eléctrica en el estado, fue sustituido por Arnold Schwarzenegger. Y pues sí, esta es la segunda vez y según dicen los medios, es probable que Gavin Newsom se quede con su puesto, porque a la fecha The Economist maneja una cifra de que en las encuestas tiene el 59% de aprobación y de que las personas quieren que se quede, pero en un estado tan demócrata como California no sabemos si eso sea suficiente. Lo que estaba leyendo es que en realidad no es tan difícil que se quede, o sea que justo como California es un estado súper azul que de seguro va a tener muchos votos demócratas, pero lo impresionante aquí era que los que llamaron a convocar la destitución fueron los republicanos, sobre todo enojados por esto que decías de las restricciones de COVID y también este escándalo que salió de que cuando estuvieron más restrictivas las medidas, él tuvo una cena pública en un restaurante en Sacramento y que fue todo un escándalo. Y la verdad es que es muy interesante porque también la forma en la que se vota la destitución como que no es normal, ¿no? O sea, como que leí que son dos preguntas que se les hacen, ¿no? Como primero es si quieres o no que se destituya al gobernador actual y después viene como una lista de los otros candidatos que podrían como sustituirlo y tú votas como por quién quisieras que lo sustituyera. Aparte, perdón. Tengo entendido que puedes participar en la elección, bueno, en la revocación de mandato, y no es necesario que respondas las dos preguntas, que era lo que estaba un poquito impulsando Newsom, ¿cierto? O sea, que dijeras que no estaba, o sea, que querías que se quedara, pero no escogías a alguien más. Claro, o sea, lo preocupante aquí es que según las críticas de este mecanismo es que los
a ver, para dar un poco de contexto sobre esto, los republicanos no tienen un puesto de elección popular de tan alto nivel en California desde 2006. Es decir, lo que pasa es que si Gavin pierde pierde la mayoría en la primera pregunta, se queda con la gubernatura la persona con más votos de la segunda Ajá. pregunta. No importa cuántos, o sea, es Exacto. literal por quien hayan votado más las personas. Exacto, y ahorita el puntero es un republicano que se llama Larry Elder, que es un republicano de los más conservadores. O sea, que está en contra de Medicaid, que está en contra de que se controlen las armas, que tiene dudas sobre el cambio climático, o sea, muy, muy republicano. Y entonces están criticando como qué tan democrático es en realidad este ejercicio cuando está llevando al poder a alguien que pues no fue electo de manera democrática en sí. Pues sí, pero creo que es un poco el debate en general de la democracia en Estados Unidos, ¿no? O sea, todo este debate del colegio electoral, si en realidad está representando a toda la población o qué porcentaje de la población se está representando, y pues obviamente todos los mecanismos pues siempre serán mejorables. Y retomando este punto de la democracia en Estados Unidos, leí que aparte hay muchísimo en disputa en la elección en California, bueno, la revocación de mandato en California por el tema del Senado. O sea, porque ahora está muy similar el número de senadores, tanto demócratas como republicanos, y tiene la mayoría demócrata, pero por muy poco. En cambio, si tengo entendido que la senadora más grande es una senadora demócrata de California que tiene 88 años. Sí, la senadora Feinstein. Ajá, ella. Y si por cualquier motivo tiene que salir del cargo y hay un gobernador republicano en California, podrían escoger un senador republicano y con ello Mitch McConnell tendría la mayoría en el Senado de Estados Unidos. Claro, cambiaría todo el juego de poder en el Senado. Aparte, siento que está un poco extraño el momento en el cual decidieron llevar a cabo este mecanismo, porque al final, si se queda un gobernador republicano, fuera de lo del Senado, tendría que igual hacer su campaña por la gubernatura el año que viene. Es decir, sería gobernador por un año. Pero bueno, también tomemos en cuenta que este es un mecanismo que ha tomado muchísima preponderancia a lo largo de este año. O sea, a comparación con 2019, en 2021, en los 9 meses que llevamos del año, se han registrado alrededor de 500 solicitudes para revocar el mandato de algún funcionario público a lo largo de los 50 estados, que es el 15% más de lo que se registró en todo 2019. Es decir, es un mecanismo que cada vez están ocupando más, pero que al mismo tiempo están cuestionando mucho. O sea, a mí no me sorprendería nada que que después de que pase esta votación, en el siguiente año se empiece a discutir como qué tan útil es este mecanismo. Pero creo que es muy lógico, ¿no? O sea, sí es algo inusual, pero es lógico ante la situación de COVID decir como, pues no queremos a este gobernador que nos está poniendo tantas restricciones, y también, pues en general por el juego de poder en Estados Unidos, que tienes una población tan dividida, lo vemos en las últimas elecciones generales. Entonces, sí es algo anormal, pero creo que se puede explicar por qué se da esta situación. Sí, claro. Yo creo que en California llegó a ser porque tiene un porcentaje muy pequeño, porque al final pues sí tiene un buen nivel de aprobación. Entonces, Sí, pero bajó mucho con el tema del manejo de la pandemia, como bien decían. O sea, incluso 538, que tiene este portal de noticias 538, tiene el comparativo de cómo ha ido la aprobación de Newsom en el tiempo, y en agosto se ve un momento muy similar en el que están muy cerca el porcentaje de quienes votarían a favor y en contra de destituirlo. ok, eso está muy interesante. Y pues sí, estaremos muy al pendiente sobre qué se decide hoy en la votación. Claramente les platicaremos sobre esta decisión la semana que viene, pero por mientras pasemos a la reactivación del DEAN. Bueno, el 9 de septiembre, después de varios años sin que se llevara a cabo este evento, se reactivó el diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos. Solo como recapitulando un poco, este mecanismo nació en 2013 con el presidente Barack Obama en Estados Unidos y en México Enrique Peña Nieto, y tenía como que varios objetivos. Y algunos de los objetivos de por qué nació eran la promoción de la competitividad y la conectividad, la promoción del crecimiento económico, entre otros temas. Pero en 2016, cuando fue electo Donald Trump y llegó al poder en Estados Unidos, él acabó con este diálogo, cortó esta vía bilateral, porque decía que México se aprovechaba mucho de esta relación.
Entonces, en marzo de 2021, en una de las primeras llamadas que sostuvieron Joe Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, acordaron reactivar el DIAN para fortalecer la cooperación económica frente a la crisis sanitaria por COVID-19. Y finalmente, un par de meses después, el 9 de septiembre, se reunieron varios funcionarios, tanto de México como Estados Unidos, en Washington para oficializar la reactivación del DIAN. Por parte de México estuvieron algunos secretarios de Estado, como son Marcelo Ebrard, Tatiana Cloutier y el subsecretario Llorio de Hacienda. Y de parte de México también Estados Unidos. De parte de Estados Unidos también hubieron varios funcionarios como el secretario de Seguridad Interior, el secretario de Estado, secretario de Comercio. Kamala Harris. Exacto. Entonces, a partir de esta reunión se como que restablecieron nuevos objetivos para el DIAN y alguno de ellos, o sea, como que estaba mucho este tema de las cadenas de suministro, entonces se propuso como reconstruir juntos las cadenas de suministro a través de un nuevo grupo de trabajo que esté enfocado exclusivamente en esto. También se acordó promover el desarrollo económico, social y sustentable en el sur, en el sur de México y Centroamérica. Sobre todo creo que la coyuntura de esto es muy relevante dado el alto flujo de inmigración que está entrando a México. Y otro tema estaba asegurar las herramientas para la prosperidad de los pueblos y justo en este tema como que traen una agenda muy importante de apoyar de manera económica a mujeres, juventudes, indígenas y la comunidad LGBTTIQA+. También Esteban Moctezuma, el embajador de Estados Unidos en México, dijo que no se tocó el tema de los protocolos de protección de migrantes y pues eso es a grandes rasgos todo lo que se habló durante la reactivación del DIAN. Pues la verdad es que tiene sentido todo este énfasis en las cadenas de suministro, sobre todo ahora que se tiene pues un nuevo tratado de libre comercio. O sea, ya no es el mismo, o sea, es el mismo mecanismo, pero cuando se dejó de hacer pues era todavía el Telecán y ahora ya tenemos el US, el TEMEC. El TEMEC. Pero ¿no te hace un buen de ruido que igual, o sea, sigue cerrada la frontera? Justo mencionaron eso, o sea, dijeron que no se mencionó eso, porque está eso, ¿no? La frontera lleva 1 año y medio cerrada. Exacto. Entonces, México está empujando para que se abra, por eso vacunaron a toda la frontera, las personas mayores de 18 años en la frontera norte. Y justo que fueran las vacunas reconocidas por Estados Unidos, Exacto. ¿no? O sea, las que Pfizer, regaló Estados Johnson. Unidos. Claro. Exacto. La Johnson también la pusieron. Sí, qué raro. Y además también viene con el nombramiento del nuevo embajador, entonces uno pensaría que también... Fue Ken Salazar. Ah, también fue Ken Salazar. Sí. Ah, ok. Sí, estuvo ahí muy pendiente de la situación, que según yo es su primer acto en sí como embajador. Ajá, exacto. Y de hecho, uno de los temas que también como que se acordó es cuándo se van a volver a reunir. Pues ya veremos qué pasa en esta próxima reunión. Ojalá se hable más de la frontera y de la reactivación económica en esa zona. Pero mientras pasemos a el siguiente tema que les quiero contar. Les quiero platicar sobre las protestas que se dieron el pasado 12 de septiembre en Brasil. Fueron una serie de protestas que se dieron en las principales capitales de este país, en donde miles de personas pidieron la renuncia una vez más del presidente Jair Bolsonaro. Una vez más. Ya sé que esto no es una nueva noticia, pero les voy a explicar por qué esto fue importante o por qué como que salió de lo normal. Lo importante aquí es que esto viene después de una protesta que se hizo por parte de Bolsonaro y sus seguidores el pasado 7 de septiembre, en el que Bolsonaro, una vez más, hizo toda esta campaña de desprestigio hacia las instituciones del país, principalmente hacia la Corte Suprema por sus investigaciones que se tienen en contra de él por los casos que ya les habíamos explicado en capítulos anteriores. Y lo importante aquí es que después de esta protesta, la oposición en el país llamó a esas nuevas protestas el 12 de septiembre para destituir a Bolsonaro. El lema era Fuera Bolsonaro y fue organizada por varias fracciones de la oposición, principalmente por Ciro Gómez, que es un ex candidato presidencial del Partido Democrático Laborista, y por el gobernador de Sao Paulo, João Dória. Pero aparte se me hace fuertísimo, o sea, tengo entendido que hubo muchísima más convocatoria de las personas que estaban a favor de que, o sea, de
sacar a Bolsonaro del poder. Sobre todo porque si consideras las declaraciones que él hizo durante las protestas, o sea, que lo único que él tenía que opinar respecto a las investigaciones en su contra eran prisión, muerte o victoria, o esta frase que se hizo famosísima de quiero decir a aquellos que me quieren volver inelegible en Brasilia, que únicamente Dios me va a sacar. Sí, exacto. Lo Durísimo. preocupante justo es eso, que para esta protesta que convocó Bolsonaro, hubo muchísima más gente que para esta en contra de Bolsonaro. Entonces vemos que Bolsonaro sigue teniendo muchísima aprobación en Brasil, sobre todo de su partido. Y pues esto es preocupante porque vienen las elecciones el próximo año y justo ha dado todas estas declaraciones de que ni Dios lo va a sacar de la silla, aunque todos quieran. Pero aparte se me hace súper interesante, o sea, que haya logrado tanta convocatoria, porque si busca, o sea, hay algunas encuestas publicadas, justo vi una publicada por la agencia EFE, donde decía que el 70% de la población considera que hay corrupción en el régimen de Bolsonaro. O sea, que tengas tantas personas apoyándolo cuando el 70% dice que es corrupto. Sí, y también viendo el historial de COVID del país, o sea, estábamos hablando de que el pasado 13 de septiembre el Ministerio de Salud reportó que hubieron 6.645 nuevos casos de COVID en un día y que con esto la cifra total es de 2,5 millones, o sea, en el país, y los fallecimientos son de 500,000 de Sí, personas. exacto. O sea, Brasil es el segundo país con más muertes por COVID hoy en el mundo. Sí, no solo están los casos de COVID, de contagiados y de muertes por COVID-19, y no solo es la corrupción, sino que la economía está preocupante, pero muy, muy preocupante en términos de que la inflación es algo muy alto y que el nivel de desempleo en el país está alrededor del 14%. Sí, yo creo que también lo que se explica aquí es que no es tanto, o bueno, sí, la popularidad de Bolsonaro explica mucho, pero también mucho de su poder se explica por la división de la oposición. O sea, la oposición, justo reportaba en las notas, que ni siquiera se pudieron poner de acuerdo en como el pliego petitorio que se iba a hacer para las manifestaciones. Y de hecho, como que varios estaban protestando, sí, porque no se religiera Bolsonaro, pero también porque no se religiera Lula da Silva. Y otros eran como, no, pues no queremos que se relija a Bolsonaro, pero pues sí queremos a Lula. Entonces es como esta batalla entre izquierda y derecha que no nos lleva a ninguna parte. Y justo hubo una pequeña fracción que dijo, bueno, necesitamos una tercera vía, pero pues obviamente eso no prosperó mucho. Claro. Y por mientras se queda la misma persona que tiene aires trompistas, que no Exacto. se quiere separar del poder. O sea, mientras los únicos que pierden son los brasileños y se queda la extrema derecha en el poder. Claro. Y bueno, pasando a otros temas, esta última semana el Banco Mundial publicó la última edición de su informe Oleada, en el cual, está súper grave esto, pero estimó que 216 millones de personas en 6 regiones de todo el planeta podrían desplazarse dentro de sus países para 2050 por el cambio climático, siendo las principales regiones afectadas África y Asia. La verdad es que el cambio climático en este podcast es un tema que tocamos mucho y con el cual siempre lloramos, pero está súper preocupante eso porque no solo va a ser una crisis en términos migratorios, se va a provocar una crisis en términos económicos, sociales, políticos, en todos lados. Claro, y sobre todo si consideras que justo mencionan que los principales motivos de por qué se va a mover la población es por escasez de agua, baja productividad agrícola y la subida del nivel del mar. Entonces, son puntos que van a afectar muchísimo a la población y yéndonos a la parte económica también muchísimo. Y justo hace este listado como de las regiones que van a ser más afectadas dentro de los continentes que están analizando en este estudio. Y son pues zonas que tienen altos niveles de marginación. O sea, estamos hablando de África subsahariana, Asia Oriental y el Pacífico, el sur de Asia, el Magreb y América Latina. Bueno, y para pasar a la siguiente, yo les quiero platicar sobre el Líbano. Tenemos una actualización sobre este país. Recuerden que ya les expliqué en una versión anterior del podcast qué estaba pasando en Líbano. El pasado domingo se eligió por fin a un primer ministro. O bueno, no sé. Al fin, después de casi un año de no tener primer ministro,
Fue Bueno, el no es 4 de cierto. agosto, ¿no? A raíz de la explosión en Beirut, que renunció el primer Exacto. ministro, Hassan ¿cierto? Diab, que fue el último primer ministro de Líbano, renunció el 4 de agosto a raíz de la explosión Del año pasado, en, 2020. en Beirut. Ajá, sí, del Sí. año pasado, del 2020. Y hasta este fin de semana fue que se pudo escoger a uno nuevo. Y el nuevo primer ministro es Najib Mikati, que es, entre muchas cosas, el hombre más rico del Líbano. En su primer discurso dijo que la prioridad para él sería reanudar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para garantizar un paquete de rescate financiero para el país, porque como también ya lo platicamos aquí, la economía del Líbano se ha desplomado en el último año de manera impresionante y su moneda se ha depreciado en un 90% aproximadamente. Y esto ha causado una crisis no solo económica, sino también alimentaria y de recursos en todo el país. Claro, porque es un país que importa la mayoría de lo que consume y entonces Exacto. sin dinero no puede importar nada. Exacto. Sí, de hecho, de los países de los que hemos hablado, es uno de los que más se me ha quedado en la mente como de neta pobres. La Sí. están pasando súper mal. Justo leía que en un comparativo, no me acuerdo si ya mencioné esto, pero bueno, lo voy a repetir rapidísimo. En un comparativo que se llama The Big Mac Index, que es este índice de precios de la Big Mac alrededor del mundo, donde comparan el poder adquisitivo de las personas, lo más bajo que se había registrado era en Ucrania, cuando fue la anexión de Rusia sobre Ujú. Crimea, y el segundo más bajo fue ahorita el El Líbano. Líbano. Cuando ni siquiera es como una crisis, es un estado de crisis. Sí, no, tienen crisis económica, alimentaria, derechos humanos, Sí, de política, que apenas se acaba COVID-19. de resolver un poco. Sí, Sí. sí, no, Ay, ahora sí ojalá les que venga bien este cambio. esperemos que sí. Esperemos que sí. Y creo que también un factor muy relevante es que Najib Mikati también ya tiene experiencia como primer ministro. O sea, fue primer ministro tanto en 2011 como 2005. Ya, y como decías, que es el hombre 49. Sí, está dentro del top 50 de Forbes, de los hombres más ricos del mundo. Si no recuerdo mal, era el 49. Sí, pues ojalá todo mejore. Por otro lado, yo les quería contar de algo que se llama Zapad. Y bueno, esta edición es 2021, entonces Zapad 2021. Bueno, básicamente Zapad significa oeste y es como show militar que se lleva a cabo en Rusia desde 1981 y se lleva a cabo cada año. Pero sí, son ejercicios militares en donde básicamente Rusia, en este año es del 10 al 16 de septiembre, demuestra su poderíos en términos de armas y de milicia en general. Este año su coanfitrión es Bielorrusia. O sea, Lukashenko. Que también es un Exacto. constante, ¿no? Justo En quería este llegar a podcast. eso, pero es que se me están adelantando. A ver, nada más termino de decir cuánto, o sea, lo importante que es esto. Se supone, bueno, según diversos medios, alrededor de 200,000 soldados van a aparecer en estos shows o han aparecido a lo largo de estos días y son en 4 campos en Bielorrusia y 9 en Rusia, que es todo un rollo lo de los números porque justamente hay como unos números internacionales que no puedes pasar en estos shows de armas, porque si no necesitas dejar que personas, bueno, que diferentes países lleven a observadores a tu país para que vean todo esto. Y entonces justo Bielorrusia y Rusia se mantienen de que 200 por abajo de esos números y lo dividen en diferentes campos para que no digan fueron 200,000. Pero o sea, ¿este número es en cuanto a efectivos militares o es en cuanto a armamento específicamente? Según yo es cuanto a efectivos militares. Puede ser que esté mal, no lo sé, lo voy a checar, pero según yo solo es eso. Pero sí, bueno, quería llegar al tema de que es Bielorrusia y Rusia juntos contra el mundo. Más en este contexto del cual les hemos hablado, que Lukashenko está enojadísimo con la Unión Europea por lo que pasó después del avión y la Unión Europea está enojadísimo con Lukashenko por... Por ser un dictador que lleva más de 20 años en el poder, o sea, Claro, y que tiene todo esta campaña en contra de sus opositores y de los periodistas y y que representa cero los valores de la Unión Europea y que va en contra de pues toda la visión occidental. sí, definitivamente. Es decir, el Zapad 2021 tiene toda esta resonancia política en la cual básicamente es un show de cercanía entre estos dos países en el cual Rusia te dice, sí, yo estoy dispuesto a defender a Bielorrusia. Y somos bros.
Exacto, somos besties. Qué preocupante, ¿no? Pero Muchísimo. sí. Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, Alfredo, y gracias a Mariana por acompañarnos hoy en su cumpleaños en esta emisión de Estación Global. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como @canal11tv y escucharnos por las plataformas Spotify, YouTube, Apple Podcast y iHeartRadio. Hasta la próxima. 11 Digital presentó Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción, Daniela Cuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández. 11 Digital va contigo.